¿Cómo están, señores? Juntamente nos hemos podido encontrar, estamos muy agradecidos en nuestro corazón, Jesucristo siendo el centro, podemos gozarnos y estar felices. La palabra de Esther vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Esther, capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo 1, yo voy a leer. Esther, capítulo 6, del versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había anunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: que se hará al hombre cuya honra desea el rey. Y dijo Amán en su corazón: a quien deseará el rey honrar más que a mí. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traen el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa pesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Hasta aquí hemos leído. Yo me asusto porque al comienzo, cuando recibí la salvación por la sangre de Jesucristo, esta obra de obtener el perdón del pecado, yo pensé que todos los pastores conocían esto. Estando en el campo de Sonsan, en Daegu, hay muchos pastores brillantes. Pensé que todos sabrían esto. Yendo a Daegu, cuando yo fui a ver, sea quien fuera el pastor, en aquel momento, por la sangre de Jesucristo, no había ninguno que diga que obtuvo el perdón del pecado. Qué raro. ¿Por qué será que no conocen esto? ¿Por qué será que no conocen esto? Y la gente realmente se asustaba. Pero Seúl, no será así, dije. En Seúl realmente hay rectores, decanos famosos, doctores, teólogos. Ellos todos conocerán esto perfectamente. Y yo me encontré con mucha gente en Seúl.
ni siquiera un pastor, sea quien fuera, no había nadie que diga que su pecado haya sido lavado. Yo también, cuando en Daegu, en una ocasión, cuando realizaba la gran campaña, vino un periodista del periódico Daegu. Pastor, ¿podría darnos un poquito de su tiempo? Sí, le dije a él. Pastor, su iglesia y otras iglesias, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Con una sola palabra yo le voy a mencionar eso. Pero, a ver, resúmamelo con una palabra, me dijo. Y yo le dije, ¿usted va a la iglesia? Que nunca congregó a la iglesia, me dijo. ¿Usted sabe que Jesucristo murió sobre la cruz? ¿Quién no va a saber eso? ¿Usted sabe por qué murió? Por nuestro pecado. Yo oí que murió. Exactamente, usted lo conoce, yo le dije. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y todo nuestro pecado ha sido perdonado. Pero en otras iglesias dicen que son pecadores y eso nosotros decimos que fuimos perdonados, eso es la diferencia. Varias veces me volvió a preguntar él, ¿realmente así hablan en la iglesia pública? Sí, vaya a preguntar. ¿Realmente usted en la iglesia hablan así? Sí, vaya a preguntar. ¿Ellos en qué creen? Ese día realmente, sí, hasta en la página de la propaganda cubrió todo el artículo con mi nota. Él escribió maravillosamente el artículo. Con esto nosotros, ante nuestra vista, esto parece como que poca cosa, pero cuando uno cree en esto, obtiene la vida eterna. Cuando uno cree en esto, uno va al cielo. Pero, pero Dios, nosotros que somos tan tontos, nos ha hecho a conocer este evangelio. Realmente, sea un doctor teólogo, estas personas, esta realidad para nada lo conocen. La iglesia de Corea rápidamente se va corrompiendo, pero uno de ellos, el culto del domingo, de 30 minutos lo reducen a 20 y de 20 va reduciendo a 15 y durante 15 minutos predicando deben hablar un poco de política, un poquito de moral. Entonces no hay cabida para la palabra. Anteriormente, cuando uno iba al camino, había campañas evangelísticas, había pasacalles, grandes campañas, seminarios bíblicos, pero hoy en día no hay realmente ocasión de ver aquello. Los miembros hace para que no conozca absolutamente nada, le entorpece y Shincheonji, esa religión del nuevo cielo, ellos van alborotando y ya que el miembro no le enseñan la Biblia, no conoce nada y de la religión Shincheonji del reino del cielo, muchos fueron llevados allí. Estamos luchando con la religión Shincheonji. Ellos, en ese lugar no es Shincheonji, no es la tienda. ¿Cómo que va a ser un nuevo reino celestial de la tierra? Es posible. Nuevo cielo, nueva tierra. En Apocalipsis está escrito que bajará del cielo, del 1 al 10. Todo, todo. Eso es una tontería cuando le hablamos a ellos. Ellos ya no podían seguir hablando. Dios a nosotros. El Evangelio precioso que no podemos ni expresar por palabras nos lo ha entregado durante tal tiempo. Entre los pastores de la iglesia hay orgullosos, hay realmente carnales y su cargo tratando de enaltecer de por sí
queriendo estar en un lugar alto. Había muchos de aquellas personas, pero qué pena. Ellos se apartaron de la iglesia y luego, dentro de la iglesia, de manera maravillosa, las puertas del Evangelio se han abierto y a nivel del mundo entero. El año pasado, los pastores, personalmente cuando predicaban el Evangelio, 24.800 pastores recibieron la salvación y ese número, esa cantidad hemos obtenido. Claro, no nos hemos podido encontrar con todos, no tenemos si personalmente tienen convicción, pero oyendo el Evangelio se gozaron obteniendo el perdón del pecado. Ha habido mucha gente así. En la segunda ocasión, en marzo pasado, en Estados Unidos, realizamos el CLF en Nueva York. Muchos pastores de Estados Unidos han venido. Miles de pastores vinieron. Y Manhattan, pastores de lugares famosos vinieron. Aquellas personas oyendo nuestro Evangelio, tanto se han maravillado. Y en la iglesia de ellos, trayendo al pastor de la misión Buenas Nuevas delante de los miembros, que es lo que ellos dicen. Yo, sinceramente, pensé que era pecador y yo enseñé de que somos pecadores, pero los pastores de la misión Buenas Nuevas, ellos tienen la verdadera verdad y yo aprendí mediante ellos que obtuve el perdón del pecado y yo no sé hablar bien. Invitamos a que el pastor para que comparta, obtenga el perdón del pecado mediante ellos. No hay ni siquiera un pastor que habla así, yo me imagino. En Estados Unidos los pastores son muy sinceros. Y en el CLF, 80 pastores han comprado el ticket y luego, juntando a todo, cientos de pastores están queriendo venir a nuestro campamento mundial. Estamos demasiado agradecidos. En Kenia la vez pasada, en otoño pasado, el pastor Kitonga lo hemos invitado nosotros y es un pastor maravilloso. Al comienzo hubo un poquito de pelea, pero mediante la gracia de Dios hemos tenido un mismo corazón. El pastor viniendo tuvo comunión junto con nosotros. Él se maravilló. Él, el libro profético, dice que él tiene realmente un talento para la profecía. Cuando le hablé acerca de Daniel 70 semanas, él se asustó. ¿Cómo usted llega a entender este libro? Él me dijo. Yo, porque soy sabio, porque soy inteligente, porque me empeño en estudiar. No. El Señor, esta realidad verdadera entregando al necio, eh, quiere avergonzar a los que tienen sabiduría. Nosotros, en nuestro seminario, los seminaristas, hemos nosotros hemos hecho un control de las carreras en todos los seminarios del mundo. Me asusté. En todos los seminarios no hay ningún seminario que estudie sistemáticamente la Biblia. Estudiando un poquito el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es todo. Y teología sistemática o filosofía de la religión. Es tan complicado todos los estudios. Los pastores, cuando se convierten en pastores, cuando estudian la teología, no tienen tiempo para leer la Biblia porque están ocupados para estudiar. Hablan, pero de manera tan prolija, inteligente, pero acerca de la Biblia son muy torpes. El domingo, en la mañana yo compartí en el año 74 el pastor Chong Ek-yo en Yeongchon vino a la campaña, obtuvo el perdón del pecado y es de la tercera promoción de los grados en el seminario Pyongyang y él tenía 79 años cuando se encontró con nosotros y vino a nuestra campaña para obtener el perdón del pecado. Él me regaló muchos libros del seminario, el estudio de Romanos, Efesios
Era increíble porque cada uno de los estudios romanos, cuando vemos el ser, el renacer, el haber sido justificado, todo eso lo pasan de largo. ¿Por qué? Porque el que va dando este estudio no puede entender eso. Somos pecadores, ¿cómo diremos que somos justos? No podía entender eso y todo lo pasa y todo lo importante lo deja pasar, como es el hebreo, el griego. Yo mirando eso, era muy simpático. Dios dentro de nosotros viniendo, dentro de nuestro cuerpo, va manifestándose mediante nosotros. El Evangelio precioso de Jesucristo para hacernos anunciar. Nosotros que somos torpes, nos da el Evangelio y obteniendo el perdón del pecado, nosotros renaciendo, la realidad de que somos justos, esta realidad, estamos muy agradecidos. En medio de ello, pasando 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años van pasando. Estamos muy agradecidos. ¿Por qué? En el libro de Esther esta noche, por la cuestión de Mardoqueo, el rey Asuero, esa noche no podía dormir. La reina Esther había hecho un banquete. La reina Esther, cuando entró en el palacio, el rey, si no pone su vara, ella debía morir. Gracias que estaba el rey. Si ella venía a una ausencia del rey y no ponía la vara, ella iba a morir. Sabiendo eso, la reina Esther, ¿por qué había venido al palacio? No podía llegar a entender eso. Claramente, es una realidad de que hay algo, pero el rey pregunta, Reina Esther, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su petición? Aunque sea la mitad, yo te lo daré. Muchas gracias, esto. Así diríamos. Pero Esther no respondía. Señor rey, si usted goza de mí, me dará su gracia. Mañana venga al banquete con Amán. Mañana también. Entonces mañana le contaré. Si fuese yo, rápidamente, no puedo aguantar. Ve, rápidamente, dilo. Por favor, no me hagas esperar, dilo. Pero el rey tenía su posición, su cargo, y él se fue. Pero Esther la reina, cuando si no mostraba el cetro, iba a morir. Si con la reunión estaba en otro lugar o si hubiese ido de casa, escándalo. Pero había dado su vida y vino al palacio. Cuando veíamos eso claramente alrededor de la reina Esther, había un gran problema, esto era una gran realidad. Pero tenía mucha duda. Y el reina Esther, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su petición? La mitad del reino te lo daré. Señor rey, esto ocurrió. Así debería decir, pero sin decir eso. He hallado gracia ante el rey, si usted me ama, mañana también. Junto con Amán, venga, cuando preparemos el banquete. Pero no podía ni preguntarle. Dilo ya rápido. El rey
había vuelto al palacio. ¿Hay alguna preocupación en Esther? Esther, ¿por qué siento tanto amor? ¿Qué será que ocurrió con ella? El rey. Tenía mucha duda. No podía dormir a la noche. Y estaba leyendo las crónicas del palacio. Y el rey, mientras que leía, va oyendo tal día, tal fecha, cuando el rey Asuero, en tal fecha. Luego había un complot de Bigtán y de Teres, y Mardoqueo lo había denunciado. Un momento. En ese momento cierto había ocurrido eso. Si no hubiese sido por Mardoqueo, yo debía morir. Mardoqueo me salvó. ¿Nosotros le hemos dado algún cargo o le hemos dado un premio? Señor rey, ningún premio le hemos dado, así tengo entendido. ¿Así? ¿Cómo? No, siendo un rey, no soy ni una persona del pueblo, pero no le di ni un premio y sentía un quebranto al rey. Y el rey, ¿alguien está afuera? Preguntó. Era de noche. Amán también que apurado para matar a Mardoqueo, porque quería matarlo para ir al banquete. A la noche vino junto al rey y era había puesto una horca de 50 codos para poner la cabeza a Mardoqueo y ahorcarlo. Entonces Mardoqueo iba a estar colgado ahí. Tanto quería ver aquello y vino. Cuando a menudo leemos esta Biblia, estamos muy conmovidos por nuestro Dios. Los hermanos y hermanas, si ustedes son Mardoqueo hoy en día, Amán para colgar a Mardoqueo, digamos que puso una horca de 50 codos y en toda la ciudad se expande ese rumor. Entonces Mardoqueo, si es mañana, cuando sea mañana yo voy a morir. Iba a estar muy nervioso Mardoqueo. Hermanos, Dios a quien yo creo es un Dios que está vivo. Muchos enemigos ponen la trampa delante mío. Yo no sabía. Pero Dios todo lo sabe y todo lo prepara. Pero nosotros, ante el Rey, ese corazón de Dios sin conocerlo, si uno conoce solamente lo que Amán dice, cuánto miedo tendríamos estando dentro de la iglesia. Yo tengo comunión con los hermanos. Las hermanas me traen este problema, aquel problema. Y con todos aquellos problemas tienen comunión conmigo. Casi la mayoría de los hermanos, la razón por la que tienen angustia, Amán, conocen la realidad de que puso la horca de 50 codos, pero porque el rey no puede dormir o realmente para enaltecer a Mardoqueo el rey. ¿Qué premio le está queriendo dar? El rey y Amán están antes de encontrarse en el corazón del rey. A Mardoqueo le quiere dar un cargo precioso en el corazón. Mardoqueo está queriendo ahorcar a Mardoqueo. Señores, ¿cuándo vamos leyendo aquello? La mayoría de la gente se asusta, tiene miedo. Cuando yo muera, Yongugunsok, críale bien.
y viva hasta que usted tenga canas blancas. Así deberíamos ser. Pero la Biblia, algo muy increíble que es el corazón del rey que Amán no conocía, el corazón del rey que Mardoqueo no conocía, a nosotros de manera tan detallada nos lo va mostrando. Cuando vemos esta realidad, dentro de muy poco tiempo, ya el rey a la noche dice, no tengo sueño, ahórcale. A la noche le iba a ahorcar a Amán, ¿verdad? Entonces al día siguiente, ahora tomando foto por la cámara y en KakaoTalk transmitiendo, y eso y aparecería en el palacio. Así es el pensamiento de Amán. Pero Dios Todopoderoso, su Hijo amado, realmente yo anunciando el Evangelio, había estos y tantos enemigos, hasta dentro de la iglesia, diciendo cosas absurdas perteneciendo a Satanás. Han querido derrumbar la iglesia. Ha habido tales personas. En un tiempo, personas llamadas hermanos, la misión Buenas Nuevas se va a derrumbar. Apártense de la misión Buenas Nuevas. Así, ellos decoraban el internet. Mientras que va pasando el tiempo, esta iglesia no es iglesia del pastor Oxupar, no es iglesia del pastor Kim Jeong, no es iglesia del pastor Homo. Es iglesia de Dios. Es iglesia de Dios. ¿Cómo se atreven a esa persona que considera el rey precioso? ¿Cómo está queriendo ahorcar? Y prepara una horca de 50 codos. Realmente no tiene miedo. Es increíble. No tiene miedo. Somos débiles, pero anunciando el Evangelio del Señor, profetizando la palabra de Dios, anunciando la vida del Señor Jesucristo. Somos siervos realmente gloriosos. Pero Amán cuando se pone a pensar, yo tengo poder, el colgar a Mardoqueo, eso no tiene ningún problema. Una realidad que Amán no conocía. Mardoqueo era hombre de Dios. Era una persona que anunciaba el Evangelio de Dios. Era un siervo precioso de Dios que anunciaba el Evangelio de Dios. Realmente, señores, esa realidad muchos no lo conocen. Simplemente, Mardoqueo, judío, el que está delante del templo, ese pueblo vil. Pero Dios, por su Hijo, por su pueblo, lo que va preparando es muy, muy bello. En el libro de Esther, lo que Dios preparó por Mardoqueo, como reúne todas las condiciones. Los siervos que están dentro de la misión los guarda, los ayuda, se manifiesta, mediante ello, manifiesta la gloria. Esta noche el pastor Joshua vino a hablar. Anteriormente, yo era el solito, yo era el único que iba realmente a alborotar todo, pero todos los pastores ahora trabajan de manera maravillosa, lo hacen muy bien. Predican el Evangelio, 4 o 5 días. El pastor Mincho Lim fue a Colombia. ¿Qué dijo? Ellos pidieron la educación, pero ustedes me tienen que dar un cargo. Quisiera que ustedes me den el cargo de embajador. El pastor Mincho Lim ahora es embajador en Colombia. ¡Wow!
es un embajador oficial. Ahora va a Colombia sin visa. Si le pedimos al pastor Mincholim, no tendremos ningún problema en la visa de Colombia. La vez pasada pedimos entrevista con el presidente Camerún. No tuvimos tiempo, no pudimos ir. Y en la embajada de Camerún habíamos solicitado la visa. El pastor, cuando iba, me piden el certificado del encuentro con el presidente. Yo le dije al hermano, cuando nos encontramos con el presidente, tengo que yo notificar al embajador. Esto es una emergencia. No existe certificado. Al momento me dan la visa. Y no pude ir, aunque tuve la visa, estaba muy ocupado. Yo soy un don nadie. Yo soy muy poca cosa, pero el Evangelio no es poca cosa. Ustedes deben saber eso. Hay ignorantes entre ustedes, hay débiles, hay frágiles, enfermos entre ustedes, pero por más que la carne se enferma, este Evangelio dentro de nosotros no se enferma. La carne es poca cosa, parece muy frágil, pero este Evangelio es muy, muy glorioso. Dentro de ello hay un tesoro valioso, que tanto si la cáscara, la superficie es un poco torpe, la cáscara que tanto que sea un poco fea, el tesoro es lo importante. Pablo dice, yo tengo el tesoro en mi corazón. Ese tesoro que Pablo tiene, todos los pastores de nuestra iglesia lo tienen. Ese evangelio que el Pablo tiene, con la sangre de Jesucristo ha quedado justificado. ¿Qué es maravilloso? En esta ocasión me fui, compartimos Hebreos 9, cómo Cristo es sacerdote de los y ha hecho, no pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación y no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en una tienda que no es hecho por las manos. Hay un santuario, un lugar santísimo en el cielo y la misma figura Moisés lo vio en el monte Sinaí y lo hizo en esta tierra. Eso es el tabernáculo de la tierra. Moisés en ese tabernáculo de la tierra había realizado el sacrificio. Todos los sacerdotes de la tierra del Antiguo Testamento habían realizado el sacrificio en el tabernáculo. En el 9:11 de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más amplio tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, viene a ser el santuario que está en el cielo. En esta tierra, Moisés matando al cordero, Aarón matando a los toros, a los machos cabríos. Ese sacrificio pertenece al tiempo y cuando realiza ese sacrificio, el pecado es perdonado. Pasan meses y esto pasa al pasado. Anteriormente, ese sacrificio que habían realizado no pueden lavar el pecado que uno cometerá en adelante. Las veces que comete pecado debería volver y volver a realizar el sacrificio. El Señor Jesucristo, en este periodo del tiempo que está en esta tierra, Jesucristo entregando su cuerpo cuando va poniendo su sangre, va pasando el tiempo, las veces que los hombres cometen pecado, a menudo, frecuentemente, debe morir. Pero el Señor Jesucristo no hizo de tal manera, sino que en el altar que está en el cielo derramó la sangre. El altar del cielo. Todo lo del cielo es eterno y todo lo que está en esta tierra pertenece al tiempo. En esta tierra, cuando puso la sangre en el santuario del cielo, nuestro pecado es perdonado eternamente. El Señor Jesucristo vino
pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venidos por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, nuestra corazón es del cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, como dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, pero por no conocer esta palabra, cometiendo el pecado, Jesucristo muriendo sobre la cruz. Otra vez dicen que son pecadores. No, el Señor Jesucristo, su sangre, en el 12 dice, y no por sangre macho cabrío ni de becerro, habiendo obtenido eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, por lo cual hemos obtenido eterna redención. Ahora, por más que nos bañemos en un líquido de excremento, somos limpios, hagamos lo que hagamos, estamos en la eterna redención, somos justos eternamente. Este evangelio, cuando ellos van oyendo, se asombran en gran manera. Desean que le enseñemos más la Biblia, desean aprender. Mucha gente abre las puertas al corazón. En Fiji también, 700 pastores de la iglesia metodista. Yo le anuncié el evangelio en Ghana, Costa Marfil, Etiopía y luego realmente Kenia. Muchos pastores han recibido la salvación. Dios a nosotros, tan torpes como nosotros, este evangelio precioso para anunciarlo hasta los confines de la tierra, nos ha salvado a nosotros. Pero los hermanos, hermanas, esta gracia preciosa el Señor no lo conoce y va tras el deseo de la carne. El diablo, cuando cae en el deseo del placer de la carne y se aparta del Señor, cuando se aparta del Espíritu Santo del Señor, de Jesucristo, y sigue a la carne, se opone a la iglesia y se corrompe y su fe se destruye. Muchos hermanos, hermanas salvas, tenían un gozo inmenso al momento de recibir la salvación, pero cuando ahora vemos, su vida de creencia se ha destruido y son personas miserables que viven de la misma manera que la gente del mundo. Qué vergonzoso cuando se pongan delante del Señor. Nosotros, cuando leemos la Biblia, el apóstol Pablo había realmente sido perseguido, pero el Señor le guardó y anunció el Evangelio, y el Evangelio fue anunciado en todas partes. El apóstol Pablo, el lugar más lejos de Israel es Roma. Yo no fui a Roma, sino fui a todo el mundo. Estoy agradecido por el avión. Si no hubiésemos tenido avión, ¿cómo podríamos anunciar este Evangelio en todas partes? Mucha gente recibiendo la salvación. Estoy muy agradecido en esta ocasión. El año pasado, los pastores del CLF vinieron como 400 pastores. En esta ocasión el doble vendrá. Pensamos que vendrán 800 personas. En aquel entonces era un grupo de 400 en un salón. Ahora hemos dividido todo grupo. El grupo del español, de inglés, del francés, grupo del coreano, del chino, hemos dividido todo. Y el grupo, cuando se divida, vamos a anunciar el Evangelio y Dios permitirá una obra preciosa. Estamos agradecidos ante el Señor. Y el siervo precioso, continuamente, siervos preciosos levantándose. Cuando vemos cómo Dios trabaja mediante el Espíritu Santo, estamos muy agradecidos. Hermanos, amados, cuando vemos a Mardoqueo es tan precioso, pero es muy humilde. Simplemente, si fuésemos nosotros, cuando quería realmente salvar al rey Bigtan y de Teres, nosotros realmente diríamos, yo le salvé, hasta yo hubiese actuado así. Había salvado al rey y sin decir nada estuvo en el portón del palacio de manera humilde. Esta gracia, solamente el que tiene un corazón humilde puede tener. El que es altanero, el que dice que lo hace bien. Yo anuncio bien el evangelio, yo evangelizo bien, yo predico bien. Cuando ese corazón entra, Satanás al momento trabaja y se convierte en un ser que no es útil para nada dentro de la iglesia. Muchos hermanos preciosos por el evangelio realmente tienen frutos preciosos
Y hay realmente hermanos bellos, pero varios entre ellos pensando que son inteligentes, enaltecen su corazón y no teniendo un corazón humilde delante del Señor se hacen seres inútiles. Y hay tantos que son así. Todavía Satanás entrando en nuestro corazón, enaltece nuestro corazón cuando nosotros somos humildes en todo punto. En ese momento quería matarle, pero el rey no tenía sueño. Leyendo las crónicas del palacio, ve que Mardoqueo le salvó. Que rey, ¿qué premio le puedo dar? Y viene Amán y le dice a Amán, aquellas dos personas, ¿cómo no conocen el corazón? Amán dice, el rey me quiere honrar, qué agradecido, qué bueno. El rey, yo quiero honrar a Mardoqueo, pero Amán trata de matar a Mardoqueo. Si Amán hubiese dicho al principio de su escándalo iba a ocurrir, pero realmente luego para matar a Mardoqueo en esa horca de 50 codos, el rey supo aquello y en ello cuelguen a Amán. Y Amán va subiendo allí en la horca. Por fin Mardoqueo sube. Qué distinto. El vientre. Realmente está más hinchado. No parece Mardoqueo. No hay razón para que Amán esté allí, la gente dice. No hay razón para que Amán esté allí. Pero se parece a Amán, sí. Largo tiempo la gente habrá dicho eso. Luego hay un gran lamento. La esposa de Amán fuertemente va llorando. Amán, soberbio, atacó al siervo de Dios y al siervo que tiene el evangelio precioso. Dios así lo va guiando. A veces, humanamente, parece que Mardoqueo va a ser colgado, parece que nosotros vamos a fracasar, parece que los ricos del mundo triunfarán. Amados, Dios todo lo sabe, está vivo y a sus siervos que anuncia el evangelio los ama y los está guardando. Qué maravilloso, ¿verdad? Al final, había querido trabajar en nosotros, pero todos ellos vemos que son destruidos. Así Dios trabaja. Yo esto quisiera decir. En medio de nosotros hay mucha gente que quiere vivir por el Evangelio, pero hay gente que no se atreve. ¿Por qué no puede atreverse? No tengo fe, creo que conmigo no se puede. Y son engañados por esa voz de Satanás. La fe es necesaria para servir al Señor, solamente uno. Por la sangre de Jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado y esa fe. Amén, pueden hacerlo. Cuando uno tiene esa fe, no oigan la voz de Satanás que dice no tengo fe. Fuera Satanás. ¿Verdad que sí? El doctor Mottl que dice, el poder levantar tu cabello, eso no es un talento común. No pagaste ni un centavo. Pero Mottl pensaba que eso realmente era poca cosa. Dios a nosotros, mediante ese doctor Mottl, no sé si nos hace entender, pero cuando vemos la palabra de la Biblia, como la niña de los hijos nos guarda y está trabajando por nosotros, hermanos amados, hermanas amadas, desde la próxima semana participando en el campamento mundial para anunciar el Evangelio, patrocinando, por más que no sepan hablar el inglés, si uno termina la secundaria, dice hello, ok. Los ministros que vienen del exterior, vayan a platicar con ellos, ¿sí? No importa que se equivoquen. Hay un inglés muy, muy fácil. El chip coreano, el chip americano, kiss, kiss. Y el Corea chip, pi. El American chip, pi, se fue volando. Así podrán, ¿verdad? Es el inglés actual. Aunque sea de tal manera, aunque no sepan hablar el inglés, o a los nietos, pídanle que le escriba todo lo que deben decir. Are you born
again, ha renacido usted. Inténtelo con el corazón de amar el Evangelio. Ustedes deben hablar de tal manera, aunque no sepan hablar el inglés. Ustedes son mejores que ellos, ¿verdad que sí? Mediante el campamento de verano, muchos ministros, muchos pastores recibiendo la salvación. Será una gloria para el Señor, y el Señor que ha derramado la sangre, espero que sea un gozo. Además, siempre hay gente que nos persigue, que nos insulta, pero Amán al final es destruido y su cabeza es colgado en esa horca que quería colgar a Mardoqueo, y Mardoqueo es glorificado. En medio de la dificultad, no temiendo, cuando actuamos con convicción, Dios trabaja y de tal manera serán glorificados. Así creo con convicción. Es increíble con Esther. Cuando el rey está sentado con Amán, el pensamiento del rey es distinto con el de Amán. Esther habla. Cuando en ese día iban tomando, el rey pregunta una duda. Reina Esther, ¿cuál es su petición? Dígame lo que usted desea. El rey realmente tanto quería conocer. ¿Por qué razón la reina iba sufriendo? ¿Cuál es la cuestión? La reina Esther dice, el rey me ama, me considera precioso a mí. Deme mi vida, permita la vida a mi pueblo. Si hubiésemos sido vendidos como esclavos, nosotros quedaríamos callados. Llorando le cuenta, y el rey se enoja. ¿Quién es el que intenta matar al pueblo a la reina? ¿Quién? Esther dice, es este Amán. Satanás así es destruido. Cuando Satanás trabaja parece que le irá bien, parece que nos amenaza, pero Satanás no puede vencer a Jesucristo de manera miserable, como había querido colgar a Mardoqueo. Él es colgado en ese lugar, y de tal manera como él quiere atacar a Mardoqueo, es destruido. Eso hemos visto. El siervo de Dios, hallando la bendición, hallando la gracia, las manos del Señor la acompañan y fuertemente va marchando, y cuando vemos eso, estamos muy agradecidos. A veces, Mardoqueo, cuando Amán pone la horca, sí, realmente me quiere matar, y estaba callado. Dios cambió todo y obtuvo la victoria y va a un lugar glorioso. La misión buenas nuevas de este evangelio que va precioso, que anuncia, es el evangelio de Dios, apoyándonos en el poder del Señor, la gracia del Señor. Cubriremos con el evangelio a Seúl y haremos que todos los miembros y regresen, y en esta obra de cubrir el evangelio con el mundo, en el mundo entero, teniendo un mismo corazón, siendo utilizados por el Señor, será algo glorioso y será una vida preciosa. Pueden hacer amén. Dios tenga mucha edad, poca edad, sin relación a ello. Primeramente, desea salvarnos a nosotros y mediante nosotros, anunciándose este evangelio. Aunque no sepan hacerlo, háganlo. Dios le enseñará, le dará la sabiduría, el poder, y mediante la Biblia, mucha gente volviendo al Señor será gozo al Señor y será una gloria para ustedes. Vamos a orar.